Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jonathan Vargas y hoy vengo a hablarles sobre microbiología de suelos, en la cual vamos a comenzar a responder una serie de preguntas, lo cual nos va a conllevar a entender un poquito más sobre este tema. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta, mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento, condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Las actividades microbianas dependen de las condiciones en que se encuentren, ya sea en el suelo, el agua y los micronutrientes, donde se ve reflejada la producción de minerales esenciales para su crecimiento. Bueno, en estas tres condiciones podemos encontrar en el suelo, en el agua o también en los lodos o en las tierras desérticas. También los recursos que necesitan son micronutrientes que sean ricos en potasio, en nitrógeno o en fósforo, los cuales esos son muy esenciales para ellas, para su crecimiento y su reproducción. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Consiste en que hay unas condiciones óptimas tanto físico o químicas en el suelo para el desarrollo de una actividad microbiana, donde ésta aporta nutrientes esenciales para su reproducción y ayudando también a la planta para su crecimiento, donde también se ve reflejado diferentes microorganismos en conjunto. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Es aquí donde se ve reflejados los diferentes ambientes, como en los suelos desérticos, lodosos, y los suelos con materia orgánica. Como podemos observar en esta imagen, tenemos diferentes tipos de suelos, con los cuales en los suelos desérticos es muy poca la actividad bacteriana. De igual manera en el hielo, porque pueden estar estáticas ahí en el hielo, y en la actividad microbiana también se puede ver reflejada en las zonas volcánicas dentro de los mares. También acá tenemos una zona donde hay mucha biomasa, la cual es muy viable para los microorganismos. Sintetice mediante el mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía a los ecosistemas. Bueno, acá tenemos el sol, tenemos las plantas, consumidores primarios y consumidores secundarios. Tanto como las plantas, los consumidores primarios y los secundarios aportan materia descomponedora, donde vienen a actuar las bacterias y los hongos produciendo nutrientes esenciales, los cuales van a ser benéficos tanto como para las bacterias y los hongos y van a ser benéficos para las plantas. Bueno, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo del microambiente de oxígeno en la Tierra. Microambiente según Madigan se denomina a partir de sus zonas de reproducción y ambientes donde ellos se pueden reproducir, ya sea en rocas o en los suelos. Bueno, según Madigan, en una investigación que se hizo en algunas zonas donde hicieron perforaciones, algunas rocas tenían ciertas porosidades y de esas porosidades había una cantidad de agua, donde ahí se podían almacenar microorganismos, los cuales podían tener un microambiente, de igual manera en los suelos. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Es importante recalcar que en algunos ambientes no tienen las condiciones edáficas para los microorganismos. Y eso favorece a los microorganismos a que cooperen entre ellos para que sus compuestos orgánicos sean reutilizados por otros microorganismos, para que se vuelva una cadena con las cuales ayuden a los microorganismos a cada día prosperar en sus microambientes y de igual manera ayudando a las plantas. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, tenemos los árboles de los cuales se emana la materia orgánica, donde van a llegar los microorganismos y estos microorganismos van a descomponer
Y al hacer esta descomposición vamos a obtener nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, los cuales van a volver a ser reutilizados por las mismas plantas. Defina rizosfera y argumente su importancia y el efecto rizosférico. Bueno, rizosfera. La rizosfera es un espacio rico en microorganismos, demasiado importante, mediante el cual hay una interacción entre la planta y microorganismos, donde la planta exuda en su sistema radicular carbohidratos, producto de la fotosíntesis, aportando energía para los microorganismos, los cuales se adhieren protegiéndola de patógenos. El efecto rizosférico ocurre cuando la planta ya cumple su ciclo vital y ésta muere, y es ahí donde los microorganismos comienzan a hacer su función y crean un nuevo microambiente. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista? Bueno, desde el punto de vista, el suelo más activo es en la rizósfera, porque es ahí donde ocurre la mayor parte de producción de minerales, como lo explicamos anteriormente. Entonces la rizósfera es la encargada donde hay más materia orgánica, y es ahí donde hay la suficiente humedad para ayudar a los microorganismos, para ayudar a la descomposición de la misma materia. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son las costas biológicas del suelo, pequeñas capas que salen del suelo producido por la resequedad ocasionada por el cambio climático, pero tienen un gran beneficio, puesto que alberga un grupo de bacterias que ayudan a la estabilización del suelo en áreas desérticas, aportando nitrógeno y minerales esenciales. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, los factores que rigen el tipo de actividad son: tenemos la temperatura, tenemos el pH, tenemos la humedad, disponibilidad de agua, nutrientes orgánicos y accesibilidad a sustratos. Que todo esto depende de los suelos. Entonces, si un suelo es muy rico en pH, en buena humedad, en la disponibilidad de agua y en nutrientes orgánicos, van a tener una muy buena accesibilidad de los sustratos. También esto ayuda con la temperatura. Por eso es de vital importancia los árboles, para que ellos ayuden a crear una sombra, con lo cual se van a conservar mucho más la humedad y va a permitir la disponibilidad de nutrientes que exudan la actividad microbiana. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Este mecanismo es posible gracias a los métodos de minería que se han llevado a cabo en los últimos años para la extracción de minerales, donde se ha descubierto que en el subsuelo hay cierta cantidad de microorganismos que se albergan en rocas a grandes profundidades, las cuales albergan agua a grandes temperaturas. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Al tener diversidad de microorganismos en el suelo, beneficia mucho en el crecimiento, ayudando a que el suelo tenga mucha fertilidad y también haya nuevos seres vivos que contribuyan al desarrollo microbiológico. La diversidad de microorganismos es muy importante, ya que estos ayudan a que cada día haya una mejor reproducción de los mismos y haya una conjugación también de sus minerales, los cuales van a ayudar a que las plantas y demás seres vivos puedan tener un ecosistema sostenible. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Los grupos microbianos son los simbióticos, vida libre y fijación endofítica de nitrógeno en bacterias. Esto ayuda a la productividad de la planta suministrando diferentes nutrientes, como el nitrógeno. Las cianobacterias fijadoras de nitrógeno ayudan a las tierras degradadas a su restauración, a que sean mucho más fértiles. Las micorrizas arbuscular proporcionan resistencia a las plantas contra enfermedades, sequía y otros microambientes de estrés que estén pobres de nutrientes y en ecosistemas degradados, como lo estábamos mencionando anteriormente.
donde los microorganismos se adhieren a las raíces y las ayudan a protegerse de patógenos y ayudan a mantener cierta humedad en el subsuelo. Las bacterias solubilizantes de fósforo pueden constituir hasta el 40% de la población cultivable de las bacterias del suelo, eso contribuyéndole ciertos cultivos que ayudan al crecimiento de las mismas. Nitrifigi y denitrifigi. Estas cumplen la función de reducir directamente a la planta la productividad porque sobre el 50% del nitrógeno del subsuelo disponible es perdido y esta no es reutilizable, esa no es utilizable para las plantas y por eso se pierde por un proceso de desnitrificación. Nombre tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa y la biomasa microbiana del suelo. Los tres factores que controlan la dinámica microbiana es la calidad del suelo, el macroclima y la topografía, los cuales pueden influir tanto positivamente o negativamente. ¿Por qué factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Los factores por los cuales es gobernada la variabilidad microbiana son la variabilidad climática que se encuentren otro factor es la calidad de la tierra, identificar su composición y también la vegetación con las cuales los microorganismos pueden obtener grandes nutrientes. Esos factores son muy importantes porque la biomasa es muy buena para los microorganismos porque es de ahí donde pueden obtener todos sus sustratos para poder subsistir y poder producir esos micronutrientes que ayudan a tener un ambiente favorable. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta utilizando el bosque tropical seco. La principal fuente de nutrientes en un bosque tropical seco es la materia orgánica, que se desprende de los árboles como las hojas y también sus raíces, los cuales al morir contribuyen a una gran cantidad de nutrientes, ayudando así al ecosistema a tener una variabilidad de microorganismos. Como podemos observar en este gráfico, en esta imagen que les he puesto acá, aquí era un ambiente rico en minerales, rico en muchos nutrientes. Y aquí es donde ya comienza a degradarse toda su materia orgánica, que luego de la degradación va a haber muchos microorganismos que se van a estar alimentando de eso para volver a hacer una bioremediación del suelo, contribuyendo al crecimiento del mismo, de nuevas plantas. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? El tamaño de la biomasa microbiana puede obtener grandes resultados en su productividad, puesto que en su sistema restaurado puede incrementar la actividad microbiana y esto ayudando a que se tenga una mayor diversidad de plantas, las cuales siguen haciendo sus procesos aportando biomasa. Como podemos mirar acá en la parte, eso sirve mucho para la parte de los cultivos, de los cuales se obtiene mucha biomasa, que por lo menos del frijol, de acelgas, bueno, de diferentes cultivos, los cuales pueden ser muy benéficos para la parte agrícola. Y de igual manera, para los bosques, para las zonas boscosas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas? En cuanto a la MB, se concluye que las prácticas de restauración es importante la diversidad de plantas, como a los árboles, bueno, los diferentes cultivos que ayudan a producir mucha biomasa, con la cual muchos microorganismos pueden reproducirse y con estos ellos están aportando nitrógeno, fósforo y otros minerales como lo mencionamos anteriormente para que la tierra sea mucho más fértil. Y es ahí donde es la importancia de sembrar los árboles para así cuidar nuestro medio ambiente y que nuestra tierra
siga siendo una tierra fértil y también los árboles sigan aportando oxígeno para nosotros. Aquí tenemos las bibliografías y muchísimas gracias.